Yo soy el doctor Lincoln, yo soy clínico pediatra por la Universidad de Buenos Aires, hice mi formación por 4 años, luego decidí hacer endocrinología infantil también por la Universidad de Buenos Aires por 3 años más, e hice mis estudios de residencia en el Hospital de Pediatría de Mayor Derivación de la Argentina, el Hospital Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina. En la parte inferior tienen mis redes sociales y el teléfono, si tienen alguna duda, estaré gozoso de ayudarles. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses. Quiero arrancar con esta fotografía, es mi favorita. Yo seré tus ojos y tú serás mis pies. Un ciego guiado por un paralítico, Siria 1860. Eso muestra la importancia del ser multidisciplinarios. Eso es la importancia en la medicina de poder trabajar juntos. Un pediatra junto a un médico especialista en familia, junto a un médico imagenólogo. Quiere decir que hay muchas cosas que nos falta, el otro puede ser nuestros pies y nosotros podemos ser sus ojos. Así que un agradecimiento a esta sociedad por invitarme y a cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos a entrar a un caso clínico. ¿Está bien? Vayan conmigo. Sofía tiene 7 años y es previamente sana. No tiene antecedentes personales de relevancia y es traída por la madre a su consulta por evidenciar crecimiento de los pechos. Eso es lo que nos dice la madre. Sus padres son sanos según comenta. Atención. Entonces, vamos a ir a nuestra plataforma multimedia que es Kahoot para juntos poder responder. Sofía tiene 7 años, viene por crecimiento de los pechos. ¿Cuál es su primera impresión? En el rojo, ¿es normal? La veré dentro de 3 meses para evaluar su seguimiento. En el azul, no es normal. Derivaré a endocrinología. En el amarillo, no es normal. Prosigo con anamnesis extensa y examen físico detallado. O en el verde, laboratorio, radiografía de edad ósea y derivación al pediatra endocrinólogo. Tienen 30 segundos, piensen, mediten. ¿Cuál creen ustedes que harían o tendrían como conducta estando en su consulta? La respuesta más votada fue: no es normal, prosigo con anamnesis extensa y examen físico detallado. Efectivamente, esa es la mejor opción. Uno dijeron: no es normal, derivaré a endocrinología. No está mal derivar este caso. Por ahí lo que nos podemos perder es la riqueza de clínicamente saber qué fue lo que derive, ¿sí? Y tal vez cuando regrese por el paciente, pues enriquecerme aún más con la solución. Lo que sí me gustaría rescatar, que ninguno puso es normal, la veré dentro de 3 meses. Con eso ya es la ganancia de que todos estamos en el mismo sentir y que no pidieron laboratorio, radiografía, derivación al pediatra endocrinólogo porque prefieren, bueno, economizar muchas veces los recursos que tiene el paciente. Así que muchas gracias por responder ello. Miren esto, la madre de Sofía presenta una menarca a los 9 años. ¿Usted considera que eso fue normal? ¿Usted cree que no tiene importancia? En el azul, no es normal. Derivaré a endocrinología infantil. En el amarillo, no es normal. El timing materno puede heredarse. Continuamos al examen físico. O en el verde, laboratorio, radiografía de la ósea y derivación al pediatra endocrinólogo. Bueno, todos estamos de acuerdo que no es normal el timing materno. ¿Sí? Y eso es fabuloso. Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar nosotros por aquí. ¿Sí? Veamos esto, ¿sí? ¿Cómo hacer o cómo me gustaría que no se nos olvide acerca del inicio de la telarca, o sea, la aparición de los pechos en las nenas y lo que es el inicio del desarrollo genital en los varones? Yo quisiera que nos acordemos de este número. ¿Qué número es? El 8. Muy bien. Ahora, si yo giro el 8, ¿a qué me recuerda? Veo que muchos se sonríen, exactamente, colegas. Sí, pues tienen la forma, ¿sí?, de la telarca, del inicio de los pechos. Entonces ya nunca más nos vamos a olvidar que son los 8 años este inicio. La pubertad femenina puede iniciar desde los 8 años hasta los 13 años y tiene una media de 10,8 años. Entonces, una nena que antes de los 8 años tiene telarca no es normal. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelante que una nena que tiene a los 8,0 se considera inclusive una pubertad temprana y tenemos que seguirla. Pero una nena que tiene menos de 8 años no es normal y consideraremos eso como una telarca precoz y después determinaremos si es una pubertad precoz. Pero no es normal. Cualquier niña que nos diga que tiene menos de 8 años y le salió pelos,
entiéndase vello púbico, entiéndase vello axilar, uso pelos porque así nos dicen los padres, obviamente, que nos dicen que ahora le salieron las mamas, los pechos, antes de los 8 no es normal. Y los varones, colega, ¿cómo son los varones? ¿Qué tal el 9? ¿A qué les recuerda el 9 si yo lo giro un poco? Pues tiene la forma del genital masculino, normalmente. Entonces, no olvidemos el girar el 9 y justamente la edad 9 es la que no podemos olvidar en los varones. La pubertad masculina puede iniciar desde los 9 años hasta los 14 años. Vean ustedes cómo hay una media de 11,5 años. Entonces, no olvidemos, 8 años para las mujeres, 9 años para los varones. Así que perfecto. Ahora, ¿qué es la pubertad? Es la fase del desarrollo en el cual se adquiere la madurez sexual y reproductiva. No es un evento de novo e inicia en la vida fetal, neonatal hasta la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Nadie anda por la vida, de un momento a otro nace la pubertad o se da la pubertad. Nosotros recordemos que no es de novo. De hecho, no sé si lo sabían, pero nosotros podemos ver los ejes de la pubertad sexuales aún desde el nacimiento. Como ustedes pueden ver en la gráfica, nosotros podemos verlo ya en los primeros meses, ¿sí? Muchas veces en los varones, hasta los 6 meses, ¿sí? Hay algo que se llama mini pubertad y uno puede dosar hormonas sexuales femeninas. Y alguno seguramente ha escuchado eso de que la mamá se preocupa y se lo lleva al médico especialista en familia, porque resulta que ahora el pene del niño pues se nota duro o tiene una erección y se preocupa, doctora, doctor, ¿qué hago? Veo que el pene de mi hijo se ha puesto grandecito. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Ayúdeme, por favor. Y no, recordemos que esta etapa de la mini pubertad es como una preparación. Sí, de hecho, en muchos niños que sospechamos de insuficiencias hipoficiales, nosotros damos cuenta que estos niños no tienen mini pubertad. ¿Ok? Y sí, obviamente esto se paraliza, se guarda y nuevamente hasta el inicio, ¿no?, de la pubertad, ya lo escuchamos, mínimo 8 años en las nenas, mínimo 9 años en los varones. Pero esto es importante que lo sepamos. Miren ustedes, este es un estudio de Dinamarca. Vean ustedes cómo la incidencia de pubertad precoz es mayor en niñas que en varones a partir de los 6 años. Entonces vean ustedes, en el lado izquierdo dice el índice por cada 10.000 personas y en la arista horizontal la edad. Vean cómo se despega. Desde los 6 años se despega. Es mucho más frecuente las niñas con pubertad precoz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es que nos traen la niña por otra cosa, porque le duele el pecho o porque tiene tos. Pero si en ese momento nosotros como médicos que tenemos la facultad de poder revisar a un paciente, le pedimos que se saque la camisa y en ese momento vemos telarca, sepan ustedes que es más frecuente en las mujeres. ¿Cuál es el punto? Que las mujeres tienen más de causa idiopática, mientras que en los varones la causa es orgánica, es mucho más peligroso. Entonces, si bien vas a ver más mujeres con pubertad precoz, ojo, cuando veas un varón, porque no vas a pensar en algo idiopático, algo que bueno, es natural. La mayoría de las veces es algo perjudicial. Vean este otro estudio, también de Dinamarca, ellos son los que más estudian esto. Y miren esto que a mí me impacta. En esta curva, ustedes van a ver que en la arista vertical están los años de la menarca, de la primera menstruación. Pero sorpréndanse conmigo, ¿cuál es el primer número que aparece en la arista horizontal? El año 1830. Atención, colegas especialistas en medicina familiar. La menstruación en 1830, estamos hablando del siglo XIX, vean ustedes a qué edad era, después de los 17 años. ¿No les parece increíble? Y a medida que empiezan los cambios de nutrición, sanitarios, industrialización, disruptores endocrinos, eso que ustedes manejan muy bien, vean cómo la menarca empieza a disminuir. Vean que ya a inicios del siglo pasado, en 1910, vean ustedes, pues ya la menstruación se daba en los 15 años y medio. ¿Sí? Veamos acá en 1970 y vean hasta el último estudio acá que se hizo, vean ustedes, como ya se empezó a situar, sí, en esto que nosotros conocemos como 12 años y medio. Pero vean cómo todos los países prácticamente estaban de acuerdo en eso. Al inicio, a la mitad del 1800, la mujer menstruaba a los 17 años. Eso es impresionante. Vean nuevamente este estudio. Aquí es lo mismo, pero en 1940 el B2 es breast 2, o sea, los pechos que sale la telarca. Vean aquí la edad donde comenzaba. ¿Sí? En 1940 a una nena recién le salían los pechos, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cercano a los 11 años.
Y ahora estamos diciendo que lo mínimo son los 8. Cada vez se acelera más. Cada vez vemos pubertad precoz más temprano. Atención, médicos especialistas en familia, porque nos van a llegar cada vez más de estos pacientes. Y vean cómo va dando el tiempo. Y miren cómo ya en los 80, en los 2000, se acerca cada vez más a los 10 años, lo que hoy en día conocemos. 10 años como la edad para iniciar. Pero esto va a ir cambiando, obviamente. Pero dos cosas me gustaría que se nos queden en esta conferencia. Un timing y un tempo. ¿Qué es un timing? Es el inicio del evento. Cuando el evento empieza, dígase telarca, pubarca, aumento del volumen testicular. Entonces, ¿cómo me gustaría que lo entiendan? Es como la hora, ¿sí? Cuando dice 8 en punto, 8 años, ese es el timing, cuando inicia. Pero atención, porque tú puedes tener una paciente que a los 8 años recién empezó con los pechos, o un niño que a los 9 le creció en los testículos, le salieron pelos, y la madre llega preocupada. Y tú dirás, pero doctor Lincoln, usted nos dijo que a los 8 en las mujeres y a los 9 en los varones está bien. Sí, pero atención, cuidado con el tempo. El tempo es cuán rápido o lento es el desarrollo. Es el tiempo entre un estadio de Tanner al otro. Quiere decir, ¿qué tan rápido se mueve el reloj? Claro, porque puede ser que una sobrina, un paciente, alguien que tú conozcas, claro, empezó a los 8 años, pero te menstrua a los 9. Y eso no es normal, porque el tiempo entre la telarca y la menstruación, atención, 2 años. Y les voy a mostrar estudios donde es un poquito más o un poquito menos, pero no existe la menstruación normal en menos de un año desde que salieron los pechos. Entonces recuerden, la etapa que existe entre un Tanner al otro, pues no puede ser menos de 6 meses. O sea que llévense en este concepto. Toda niña que menstrua antes de los 9 años es patológico. No, es que menstruó a los 8 y medio, pero le había salido antes de los 9. Tengan seguridad. Eso no es normal. Llévense en esos números. Tiene que arrancar a los 8, sí, pero si menstruó antes de los 9, eso no es normal. Vean ustedes esta curva de incidencia gaussiana que les he traído, que está muy bueno, de un estudio frecuente, bastante precoz, de junio de 2019 por el Hospital Universitario de Madrid. Y vean ustedes cómo el 68% de los varones tienen un volumen testicular más de 4, o sea, le crecen los testículos a los 12 años, pero va de entre los 11 y los 13. Y aquí está lo que hablábamos. ¿Ven cómo ustedes tenían que aprenderse el 9? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí empiezan, pero los que empiezan son solo un 2%. O sea que todo niño que arranca a los 9 en punto, ojo, no es lo más frecuente. Puede empezar. Es una curva gaussiana. Como toda curva gaussiana, pues existen los extremos poco frecuentes o como los variantes extremos de la normalidad. ¿Ok? Pero veamos que en las niñas también pasa esto. Aquí también hablamos de que, ok, 8 años es lo mínimo, pero vean ustedes, el porcentaje es muy bajo. Entonces, todo lo que sea entre los 8 y los 9 no es pubertad precoz, doctor Lincoln. Usted nos acabó de decir, sí, pero es pubertad temprana. Ojo con las pubertades tempranas, que no nos menstruen antes de los 9, ¿sí? Que no se coman las etapas rápidamente, que yo la vi con 8 años, un mes, y cuando lo vi a los 8 años y medio ya tenía pechos, tenía vello púbico, tenía olor sudoral. Es muy rápido su proceso, ¿ok? Entonces recordemos cómo es esto. En las niñas, lo primero que aparecen es el crecimiento de los pechos, el budding breast. Luego, el aumento del vello púbico, ¿sí? Luego, obviamente, empiezan a crecer mucho más y luego llega la menarca, el primer periodo, y luego empieza la salida de vellos en las axilas, la axilarca, el cambio en el cuerpo y el tamaño adulto del pecho. En los chicos es un poco diferente, ¿no? Los chicos primero les crecen obviamente los testículos, hay el cambio en la voz, ¿sí? Empieza a alargarse el pene, empieza a crecer un poco más los vellos púbicos o los vellos muchas veces en zonas íntimas, luego empieza el crecimiento. Por eso es que las chicas crecen antes que los chicos, ¿sí? Nosotros nos tomamos más tiempo, pero nos tomamos más tiempo para crecer también, ¿ok? Y vean ustedes, y me gustaría que se lleven esto muy claro, este estudio es buenísimo. Es un poco viejo, pero no tiene desperdicio. Esto es en el 2008. Vean ustedes lo que voy a señalar. Acá dice que las pubertades más tempranas no son precoces, pero mira a esta persona, esta niña que a los 8 años, 7 meses le salió del pecho. Seguramente les va a llegar. Una niña que no tiene 7 años, no es pubertad precoz, doctor Lincoln, pero tiene 8,7. Ojo, está tempranito. ¿Qué pasa con esta nena que es 8,7? Gracias a Dios, la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Termina teniendo la menarca a los 2,3 años después. Pero si usted nos dijo que normalmente
es 2 años. ¿Por qué se tomó más tiempo? Porque como que se ajusta el tiempo. Las que son más tempraneras se tardan un poquito más para llegar a la menstruación. Pero veamos las que están en tiempo, las que le sale la pubertad, la telarca a los 10 años. ¿Cuánto dura? 2,1 años. Se acortó un poquito. ¿Por qué? Porque el tiempo se ajusta. ¿Qué tal las que les llega muy tarde? Que el pecho recién le sale a los 11 años. Vean cuánto tiempo se tarda. 1,6, 1 año, 6 meses. O sea que sí es verdad que, como lo dice aquí las conclusiones, las pubertades más tempranas en la maduración en las chicas no comprometen la altura adulta final, ¿sí? Y no siempre es seguido por una menstruación más cercana. Obviamente no siempre, tenemos que estar pendientes, pero si una madre nos dice, estoy preocupadísima porque mi hija o mi hijo, sí, tuvo la pubertad un poquito antes. Ya entendí, doctor, que no es precoz, que es temprana, lo entiendo. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegarle antes la menstruación? No debería, porque el cuerpo mismo se regula. Pero nosotros, como médico especialista en familia, por ahí sí tenemos que citarla en 4 meses para ir viendo cómo va ese desarrollo. Espero que esto les sirva porque es fabuloso. Bueno, volvamos a nuestro caso clínico. Sofía tiene 7 años, ella es previamente sana. Acude a la consulta por telarca precoz. Padre tiene 35 años, es sano, tiene un pico de empuje puberal de 13 años. O sea que, como lo estudiamos, él está en tiempo. Pero la madre, atención, 35 años sana y con una menstruación a los 9 años. Estoy mirando el chat, ¿sí? ¿Qué creen usted que les pasa? ¿Esto es normal o no? Y lo acabaron de responder ustedes muy bien en la evaluación, justamente, ¿sí? Es interesantísimo. Esta menar, tal cual, no es normal. ¿Está bien? No es normal que una mujer tenga una menstruación a los 9 años. Y los timing y los tempos de las madres suelen heredarse en las hijas. Entonces, si esta mamá tuvo una menstruación a los 9 años, probablemente su hija vaya por el mismo camino. Colega, dijiste que 2 años se tarda, ¿no? Entre telarca y menstruación. Quiere decir que a esta mamá, si menstruó a los 9 y le resto 2, ¿cuánto me queda? 7. 7 años, o sea que es el mismo tiempo que su hija está con la telarca. Así que, la verdad, fabuloso. El examen físico de nuestra paciente. Ella luce eutiroidea, no tiene bocio, no tiene axilar, atención, no tiene vello púbico, la estamos agarrando bien en tiempo. Tiene mamas 12, ese botón mamario, ya tú lo constataste. Tiene BP1, o sea, vello púbico normal, ¿sí? Vulva rosada y no tiene flujo. Y entonces, ¿con qué se come todo lo que hablamos? Con esto. Esta es la escala de Tanner. Ustedes pueden sacar una foto, cuando tengan luego la grabación pueden sacar un capture, y esto es lo que ustedes van a ver. O sea, un Tanner 1 es una nena, no tiene absolutamente nada. Un Tanner 2, como ustedes pueden ver, es apenas, en el lateral sobre todo, pueden ver apenas un botoncito como está. Un botoncito que se puede ver. Y luego ya empieza el Tanner. En los varones, nunca lo olviden, el Tanner puberal es el 2 y empieza con testículos de 4 centímetros cúbicos y obviamente con aumento del vello pubiano como tal. ¿Está bien? Luego del examen físico llega la antropometría, ¿sí? Nuestro paciente tiene un peso en percentilo 50, ¿sí? Pero miren la talla. Tiene una talla de 127 centímetros, un percentilo 85. Vamos juntos a graficarlo. Aquí tenemos nuestra curva de crecimiento y vean ustedes dónde está. ¿Sí? Está en un percentilo alto, podríamos decir, 85. Pero obviamente es una foto. ¿Cómo hacemos? Me gustaría, colegas, saber si creció, si no creció, capaz que aumentó la velocidad de crecimiento. Y es para eso que vamos a ir a la siguiente pregunta. Sofía tiene 7 años, pubertad precoz materna, presenta botón mamario. ¿Qué otro dato de la consulta puede orientar al diagnóstico? Rojo, ninguno. Derivaré a endocrinología infantil. En el azul, el aumento de la velocidad de crecimiento. En el amarillo, revaloraré clínicamente más adelante. O en el verde, ninguno. Solicito laboratorio, radiografía y derivación al pediatra endocrinólogo. Bueno, mientras ustedes van pensando, voy contestando. ¿Se puede presentar menarquia sin telarquia? Sí, la respuesta es sí, pero no es una pubertad central. Por eso digo, veo que ustedes tienen mucho interés, Elvis, podemos programarlo más adelante, una pubertad precoz periférica, ¿sí? Ahí podemos hablar de cáncer testicular, podemos hablar de crecimiento del útero, de menstruación sin telarca. Así que muy buena la pregunta. No sé quién la hizo, la verdad que quiero ver quién la hizo. Blanca, excelente pregunta. Pero volvamos a las respuestas, ¿sí? Muy bien. La respuesta correcta
¿sí? Es el aumento de la velocidad de crecimiento. Qué gusto, médicos especialistas en familia, que hayan respondido de manera correcta. Y para eso no necesitamos un especialista. Seguimos en el consultorio de los médicos especialistas en familia, en el centro de salud, en su consultorio privado. Así que esto es fundamental, el que tengamos el aumento de la velocidad de crecimiento. ¿Y lo podemos tener? Volvamos a nuestro paciente. Resulta que esta es la talla de hoy, pero el padre y la madre nos dicen que sí tienen tallas previas. Entonces volvemos. Vamos al inicio y veamos cómo ella siempre creció en un percentilo 50. Vamos a otra fecha y vean ustedes, a los 6 años continúa con un percentilo 50. Pero ¿qué pasa a la mitad de los 6 años y medio? Resulta que aumenta la velocidad de crecimiento. Entonces, quiero decirles algo que es interesante. Si bien uno de los primeros signos clínicos que uno alcanza a ver es la telarca, o puede ser en el hombre el aumento del volumen testicular, realmente un signo más precoz justamente es el aumento de la velocidad de crecimiento. El tema es que, bueno, pocos son los pacientes que se están cumpliendo con un control, pues, ¿no? Y lo terminamos viendo nosotros en alguna consulta esporádica, pero es el aumento de la velocidad de crecimiento lo que nos puede dar una gran idea. Para eso, vamos nuevamente al Cajut. Está en el Carmen, provincia de Manabí. Tiene esta nena de 7 años, pubertad precoz materna, botón mamario. Le ve que hay un aumento de la velocidad de crecimiento. ¿Qué estudio al alcance orientaría al diagnóstico? Está en el Carmen, hay lluvia, la gente tiene escasez económica. ¿Qué hace usted? Ninguno en el rojo. Derivaría en endocrinología infantil. En el azul, no lo necesito. Revaloraré clínicamente más adelante. En el amarillo, una radiografía de edad ósea. En el verde, laboratorio con hormonas y una ecografía ginecológica. ¿Qué creen ustedes que sería la respuesta correcta estando en el lugar donde se encuentra? Muy bien, perfecto. Algunos responden azul, otros amarillo. Muy bien, perfecto. Está como dividida la sala. La respuesta correcta es la radiografía de edad ósea. Porque, bueno, actualmente la radiografía se consigue en cualquier lado. Hasta en lugares de nuestro aún más alejado rural, Manabita, las personas se pueden acercar a algún lugar que tenga por lo menos para hacerse una radiografía. Por ahí, laboratorio con hormonas, ecografía ginecológica, muy difícil, sobre todo en niños. Encontrarte un ecografista ginecológico que pueda hacer volúmenes de centímetros cúbicos en ovario, que es lo que nos sirve, complicado, complicadísimo, ¿sí? Sobre todo en un lugar como tal vez más rural, ¿no? Ni que se diga laboratorio con hormonas. Y lo que dijeron por ahí, no lo necesito, revaloraré clínicamente más adelante, y la verdad que sí lo necesitas, porque estás a las puertas de que esto pase de ser una sospecha de pubertad precoz a tener una menarca precoz, tal como la madre ya lo había dicho. Pero bueno, vamos a ir y vamos a ver con esto que nos trae el padre. Primero me gustaría mostrarles lo sencillo que es leer una radiografía. Pongan mucha atención, esto es sencillísimo. ¿Sí? Ustedes se bajan un atlas o miran radiografía de la 12 en una niña de 7 años y les aparece esto en Google. Vean ustedes están en el Carmen, no pueden tener una derivación, solo tienen una radiografía y vean ustedes la radiografía de una paciente de 7 años. La nena de 7 años, que está acá, vean ustedes cómo justamente la epífisis cubital es cortita. Vean ustedes acá la epífisis, ¿sí? De este paciente de 10 años. Es mucho más grande. Sigamos viendo. Vean ustedes aquí también. Vean ustedes todos estos pequeños huesecitos. Vean ustedes cómo van creciendo, van sacando puntas acá. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, el hueso grande. Perdón, el hueso grande que está acá. Vean la curva que tiene el hueso grande, pero vean la de 10 años. Ya no existe tal curva. Miren ustedes el escafoides en el de 10 años. Está totalmente, ¿sí? Curvado el escafoides. Acá no. Acá está duro. Entonces, solamente mirando la radiografía te das cuenta que en esta radiografía está más inmadura. Si yo la comparo sin ser endocrinólogo infantil, yo me doy cuenta que esto no es la edad. Esto está adelantado. Aquí pasa algo. Esto no es la radiografía de una niña de 7 años. ¿Sí? Obviamente habría que recordar, ¿no? ¿Se acuerdan de la facultad? Trapecio, trapezoides, hueso grande, hueso ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y ecafoides. ¿Está bien? Pero nos serviría esto para, estando en el Carmen o cualquier lugar donde no hay la facilidad de un endocrinólogo infantil, laboratorio, ecografía, decirle, haga el esfuerzo, señora. Yo sé que está lloviendo, pero haga el esfuerzo, salga a una ciudad más grande, busque un endocrinólogo infantil, porque no podemos perder el tiempo. Así que bueno, me alegra que esté sirviendo esto y sigo leyendo si tienen preguntas o volvamos al Kahoot.
¿El adelantamiento de la edad ósea afectará la estatura final de la paciente? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es verdadero o es falso? En el contexto de una niña de 7 años con telarca precoz, con una madre que tuvo menarca a los 9 años, que tiene aumento de la velocidad de crecimiento y por lo que vemos tiene un aumento de la edad ósea, ¿ustedes creen que eso va a afectar que sus huesos estén más maduros, que sus huesos parezcan de una niña de 10? Ahí está. La gran mayoría respondió de forma correcta, totalmente. Y de hecho sería excelente que pudiésemos graficar. Esta es nuestra gráfica. Aquí teníamos que nuestro paciente estaba en percentil 85 y la madre muy orgullosa dice, es la más grandota. Yo soy chiquitita, dice la madre. Yo menstruo a los 9, apenas pido 1,50 m, la estatura mínima de una mujer, por ejemplo, pero mi hija es grandota, va a ser más grande que su madre. Pero cuando graficamos la edad ósea, oh sorpresa, ya no le puedo poner el puntito en los 7, tengo que poner el puntito en los 10 años, porque es el adelantamiento de esa edad ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que si ella continúa, ella va a quedar en el percentilo más bajo, que si lo seguimos, es 1,50 m. Llegará igual que su madre. Y ahí vamos por la vida mirando gente que es pequeña y asumimos que es porque, bueno, la familia era pequeña. Es talla baja familiar, como he escuchado. Y no, es una patología. Hay pubertad precoz en la familia. Entonces, esto muestra que el crecimiento se acelera por la presencia de la misma hormona que está provocando la telarca como tal. Espero que esto les sirva para darse cuenta lo importante que es hacer lo que ustedes hacen muy bien, ser médicos, especialistas en familia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la pubertad precoz? A corto plazo, deterioro en la talla adulta. O sea, esta nena que podría haber ganado más talla, no lo va a tener. Doctor Lincoln, ¿cuánto ganan más o menos? Sí, una mujer gana 20, 25 centímetros en la pubertad. Un hombre gana más, 25, 30 centímetros. Entonces, en el caso de esta chica que con 1,27 m arrancó ya la pubertad, pues sumen 1,27 más 20 son 1,47. No llegará más, llegará a la talla de la madre si es posible. Y ustedes recuerden, una persona menos de 1,50 m, ¿cómo va a poder alcanzar las cosas, la alacena? Es un poco complejo, más cuando podemos darle un tratamiento y ella pueda tener muchos centímetros más de ganancia. Pero no es solamente lo único. Miren la desadaptación psicosocial. Una niña que está menstruando a los 9 años, no sé los que han tenido hijas, familiares o han sido, yo tuve el gusto de ser médico de una escuela antes mientras era residente de pediatría aquí en Ecuador. Luego tuve la oportunidad de repetir, gracias a Dios, la residencia también en Argentina. Y me daba cuenta de eso, el trauma. Cuando una niña menstruaba a los 12, ya era en el curso, si era la primera, un escándalo. Era un escándalo. Ay, la compañerita menstruó primero. Imagínense en menstruar a los 9 años. Una niña. Está en pensamiento, está jugando con muñecas. Y resulta que ahora sangre sale de entre sus piernas. Entonces, la desadaptación psicosocial que causa, y yo la veo muchísimo en los pacientes cuando me la traen por menarca precoz. Una nena totalmente inhibida, una nena dolida, una nena asustada, unos padres confrontados, diciendo, pero yo la llevé, pero nadie me avisó. Yo he estado allí como un paño de lágrimas para esos padres cuando dicen, pero yo la llevé y tienen los controles. Pero me dijeron que por ahí era normal porque yo tuve a esa edad. Pero es que la madre tampoco fue normal. La madre también fue una pubertad precoz. Entonces la desactación psicosocial es importantísima. Ahora, hay causas subyacentes que requieren tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sí, claro, el 90% son idiopáticas. O sea, es el adelantamiento, son lo que hablamos, ¿no? Estas causas de industrialización, esto que no alcanzamos a entender, los disruptores endocrinos. Y solo un 10% hay orgánicas. O sea, puede haber un 10%, atención, que son genéticas, dígase la mutación de la quispectina con ganancia de función, que es la principal vía excitatoria encontrada en los niños. Por ejemplo, hay un estudio brasileño que lo pueden checar de Claudia Latronico, muy bueno, que también los ven asociados a síndromes genéticos, este gen de la macorina, el del síndrome de Temple, que es el del EK1, el de la ProKR2, el síndrome de Williams, el Silver Russell. Encuentran un montón que pueden ser. ¿Sí? Entonces hay que estarlos pensando. Mírenlo en varones, miren cómo cambia. Un varón que tú le encuentras una pubertad precoz, atención, 70% es orgánico.
por ciento, ojo con los tumores, los amartomas, los tumores germinales, los gliales. Yo tuve el honor de estar en el Hospital Garrahan, que es el hospital oncológico más grande de América Latina. Y ahí veíamos esto, los amartomas, los tumores germinales, los gliales, entre otros. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar obviamente en la literatura, lo pueden encontrar en este journal de clínicas de endocrinología. ¿Ok? Y a largo plazo, también encontramos a largo plazo síndromes metabólicos, enfermedades cardiovasculares, también en estos chicos, cáncer hormonodependiente de estrógenos o de andrógenos, como justo les comenté. Así que mucha atención porque no es solamente, bueno, como escucho muchas veces, tuvo la menstruación antes. A mí cuando me llegan con menarca precoz, yo tengo que hacer esto. Y yo tengo que hacer una resonancia magnética, a pesar, ¿sí?, de que recuerden que para decir que es idiopática, yo tengo que tener una resonancia magnética normal. O sea que este título se lo pongo yo muchas veces. Le pedí hormonas, me di cuenta de todo, le pedí una resonancia. ¿Es normal? Fue idiopática, pero un 10% no puede ser idiopática. Un 10% puede tener un tumor. Y eso yo tengo que registrarlo como tal. Bueno, sigamos con nuestra evaluación. Vamos ahora al Kahoot nuevamente. Me gustaría que me acompañen, ya estamos terminando. Sofía tiene 7 años, tiene antecedente patológico familiar de una menarca precoz. Al examen físico le encontraste botón mamario, tiene velocidad de crecimiento aumentada, tiene una radiografía de edad ósea adelantada. ¿Qué decides hacer? En el rojo, controlar clínicamente en la próxima consulta. En el azul, derivar al pediatra endocrinólogo. En el amarillo, solicitar laboratorio hormonal, ecografía ginecológica y evaluar después. O en el verde, laboratorio, ecoginecológica, resonancia y derivar al pediatra endocrinológico. La respuesta más votada es derivar al pediatra endocrinólogo. Totalmente, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Pero ¿no te parece que solicitar un laboratorio hormonal, una ecografía ginecológica y evaluar después es bueno? O que yo me haga cargo, o que bueno, está bien, le hago el laboratorio ecoginecológica, resonancia y te lo derivo con todos los órdenes. No. Y yo les voy a explicar, no. A mí cuando un paciente me llega diciéndome, el médico de familia se dio cuenta en la primera consulta que tenía telarca y me envió enseguida porque mi mamá tuvo menarca a los 9 años y vio que los zapatos míos eran, cada vez aumentaban más de talla. Para mí ya es Gardel esa persona. ¿Por qué? Porque por ahí tiene buena intención y pide las hormonas, pero hay que pedirlas en cierta etapa. Hay que pedirlas, por ejemplo, con cierta preparación. Hay que ver en qué laboratorio se hace, porque las hormonas son muy volátiles. Si pediste todo, porque por ahí tú pides LH, FSH y estradiol. Pero resulta que tenemos que pedir 17-hidroxiprogesterona, delta 4, hay que pedir sulfato de DEA, o sea, hay que pedir un montón de cosas más y que la verdad que no tienes por qué saberlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú estás haciendo lo que tu especialidad compete. ¿Ok? Y los que dicen, lo mando con todo al pediatra endocrinólogo, como tal, yo preferiría un paciente que no se ha hecho laboratorios, ¿para qué? Para pedírselos completos, para que no gaste doble, para que no lo pinchen otra vez. ¿Qué tal la ecografía? No, es que se fue con la ecografía. La gran mayoría, por ejemplo, de los ecografistas, si tú no le pides que te diga el volumen centímetros cúbicos de un ovario, muchas veces no te lo colocan. Te dicen, mide tanto por tanto, pero no te dicen, mide 3 centímetros cúbicos, no te dicen, mide 2 centímetros cúbicos, lo que es importante. Uno considera que con más de 2 centímetros cúbicos de ovario, ahí hay pubertad. Si uno tiene un útero de mayor de 3,5 centímetros, ojo, ahí hay pubertad. ¿Y qué no más decir de las pubertades precoces periféricas? Yo necesito que el ecografista me diga, no veo glándulas suprarrenales grandes. Y eso tengo que escribírselo. Entonces, si bien muchos me dicen, no, dime qué es, yo te lo quiero mandar con todo. Sí, pero lo mejor que puedes hacer como médico especialista en familia es pesquisarlo, pesarlo, medirlo, darte cuenta que está aumentada. Si pediste la radiografía de la ósea, eres Messi con eso. Y lo envías rápidamente. Yo con eso creo que estoy más que servido y excelente derivación. Así que gracias por sus respuestas, son excelentes como tal. Bueno, volvamos a nuestra presentación. ¿Cuál es el pensamiento médico que tenemos que llevarnos de este tiempo de conversatorio? Estamos ante una paciente femenina de 7 años. Eso es importante. Menos de 8 años ya dijimos, ojo con la pubertad precoz. Presenta antecedentes familiares de menarca precoz. Por lo tanto, la madre tuvo pubertad precoz o tal vez lo tuvo a los 8, pero tuvo una rápidamente progresiva, lo que también es patológico. Ya hablamos de timing y de tempo. Al examen físico presenta botón mamario, o sea que lo constatamos. No es lipomastia, no es la paciente que es obesa y parece que tuviera pechos, pero cuando yo voy a tocar, está vacío.
No le siento la monedita, el botón, el bulto. No, eso es grasa, lipomástica. Lo confirmo, porque resulta que tiene una velocidad de crecimiento aumentada. Resulta que cuando yo reviso el crecimiento aumentado o la madre me dice no le queda la ropa, ya no le quedan los zapatos y se nota el crecimiento, es la más grande de la sala y le realizo una radiografía de datos adelantada. Ya está. ¿Sabe que vaya al consultorio con esta radiografía? Para mí eso es perfecto. Ahí derivamos a endocrinología infantil sin ningún tipo de problema. Quiero mostrarles esto. Todo lo que estudiamos hoy está resumido en este esquema de algoritmo de pediatría integral del 2015, que ustedes lo pueden tener en su consulta tranquilamente. Pero vean qué fue lo que hicimos. Primer ítem, desarrollo puberal a una edad cronológica menos de 8 años en niñas y menos de 9 en niños. Ya está, ese fue el primer tema que tocamos. Luego abajo dice, anamnesis familiar y personal, lo hablamos, menarca en una madre menos de 9 años. Exploración general, genitalia auxológica, lo que dijimos, le encontré pecho, le encontré vello axilar, y auxológica aumentó la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Y miren lo que dice acá, edad ósea y ritmo de crecimiento. ¿Se dan cuenta? Si es normal, listo. Variante normal de la pubertad. ¿Qué quiere decir? Ojo, tuvo una pubertad temprana. Ojo, es importante observarla y reevaluarla si hay una progresión rápida o un adelanto de la velocidad de crecimiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo una alteración? Si yo veo que está creciendo más esta chica. Ojo, si son cambios isosexuales, ¿qué quiere decir esto? Que empezó en los pechos, luego bajó al vello púbico, lo típico como empieza una pubertad, pues en ese momento yo tengo que derivarlo, porque por ejemplo tenemos que hacer pruebas de TSLRH, la resonancia, y miren ustedes lo que hablamos, amartoma hipotalámico, otras asociadas a síndromes. Esto ya no compete, esto lo hace el médico endocrinólogo. ¿Sí? Y si son cambios contrasexuales, pensar como hablamos en una pubertad precoz periférica, hiperplasia suprarrenal en niñas, tumores adrenales, tumores gonadales. Es lo que justamente estuvimos hablando. Y para terminar, miren lo que les quise traer el día de hoy también. Este es un estudio italiano del año 2020 y ellos están estudiando la incidencia aumentada de la pubertad precoz justamente en las niñas durante el periodo del encierro, del lockdown, de la pandemia en Italia por el coronavirus. ¿Sí? Y vieron exactamente lo mismo, y el resultado es el mismo que encontraron también en este estudio de 2021 de Journal Clinical Endocrinology, ¿sí? Donde vieron que los varones que tenían asociada obesidad central, pues tenían más gonarquía precoz, o sea, tenían pubertad precoz. Entonces, ¿qué reflejan estos datos? Lo mismo, mayor incidencia de pubertad precoz, recientemente diagnosticada, una tasa más rápida de progresión puberal en pacientes con un diagnóstico previo, ¿sí? Durante este confinamiento, en comparación con años anteriores. Es tremendo. En estos estudios hablaban más de 37, 40 nuevos casos cuando la pubertad precoz no era tan frecuente como tal. ¿Cuál es la hipótesis? Obviamente, factores ambientales, el aumentado índice de masa corporal, ¿sí? El uso de dispositivos electrónicos, el aumento de las dietas desbalanceadas como tal, ricos en hidratos de carbono, ¿sí? La exposición a las pantallas constantes, obviamente los disruptores endocrinos. Todo esto que es un estudio observacional. No tengo un estudio para decir es esto, es la hormona del pollo, es la lecitina de la soja. Lo presumimos, pero no podemos asegurarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos más estudios que puedan comprobar estas hipótesis. Está bien, se necesitan más estudios para determinar qué factores estuvieron involucrados y cómo interactúan estos. ¿Ok? Pero la diferencia es notable como tal. ¿Cuáles son los puntos a recordar que me gustaría que nos llevemos de esta conferencia? Que las niñas menos de 8 años y niños menos de 9 años con signos puberales hay que estudiarlos sí o sí. Que los antecedentes familiares, si los existiesen, son puntos cardinales importantísimos, o sea, antes o sea después. La mujer menstruó antes de los 9 y el varón no le llegó la pubertad hasta los 15 y 16 años. O sea, alteraciones del timing o del tempo. La velocidad de crecimiento aumentada. Eso orienta su derivación. Si a mí me derivan a alguien diciendo, mire, yo no sé mucho de tocarle los pechitos, para mí tiene pechitos y le veo que está aumentada la velocidad de crecimiento. Y no le hice la radiografía, pero le dije a la madre que se la haga y con eso la vaya a visitar a usted, doctor. El ver esto, el aumento de la velocidad de crecimiento es cardinal. La radiografía de la ósea, estudio sencillo, bajo costo y muy útil. Y los atlas los buscan ustedes en Google, no hay ningún problema.
No es necesario escalar en estudios con laboratorios, ecografías o imágenes del sistema nervioso central para derivar al pediatra endocrinólogo. Uno diría, pero quiero encontrarle tal vez el tumor que tiene. Y le hice una resonancia, pero recuerden, la resonancia hay que pedirla en región supracelular, con cortes finos en región celular y supracelular. Entonces, si no hacemos esa especificación con cortes en hipófisis, no vas a ver. No vas a ver el aumento, por ejemplo, si estuviese la hipófisis, no vas a ver si existe algún tipo de tumor, un craniofaringioma, por ejemplo, que estuviera comprimiendo la hipófisis. No lo vas a poder ver si no lo especificas como tal. Y recordarles una de estas frases, que el conocimiento es el único bien que crece en cuanto más se comparte. Muchas gracias.